Muy buenas noches. Ponme en vivo porque no estoy viendo mi cara. Muy buenas noches a toda la audiencia. Nuevamente estamos por este medio y vamos a transmitir con el doctor Juan Pablo Sevillano Giraldo, quien es abogado de la Universidad de San Martín, con maestría en Ciencias Penales, y nos van a compartir el tema proceso alimentario, que está en el derecho de familia. Y bueno, también compartirles a toda la audiencia que también es mi promoción de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudiamos maestría en el año 2012-2013. Y darle las gracias al doctor, a mi colega, a mi promoción, por su tiempo, para que así podamos enriquecernos los litigantes y las alimentistas y alimentistas que han sobre el proceso. Doctor Juan Pablo Sevillano Giraldo, le damos pase, empiece con el tema para toda la audiencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, doctor Humberto Moreno, y verdad, para mí es un honor que usted me haya invitado para participar y disertar acerca del un tema de derecho de familia, específicamente tema de proceso de alimentos. Yo agradezco esta ventana virtual por cuanto nos permite llegar a la teleaudiencia a través de este sistema cibernético, y va a permitir que todos los oyentes y enlazados en este sistema puedan tener al menos un mínimo conocimiento respecto de lo que es una demanda de alimentos. Porque sépase, doctor, que en la actualidad, de la carga procesal que existe en el Poder Judicial, yo no me atrevería a dar cifras, pero en realidad yo creo, ese es mi parecer, que la gran parte, más del 50%, es procesos de alimentos. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con las madres o padres irresponsables? O no lo sé. Cada quien tiene su drama particular o su historia particular respecto de por qué no cumple con su obligación moral y legal. Porque entiéndase, cumplir con la obligación de los hijos es una obligación moral que no tiene que estar en la ley para que uno tenga que cumplir con su responsabilidad de padre o de buen padre, que es de dar una vida digna a su vástago, a su heredero, a su creación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Poder Judicial está atiborrado de tantas demandas de alimentos? ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Hay mucha irresponsabilidad? ¿No hay una cultura de cumplimiento de las obligaciones naturales como son de criar y darle una vida digna a nuestros hijos? Bueno, a esas madres, a esas personas, sea hombre o mujer, sea el padre o la madre quien tenga la responsabilidad de los hijos, sépase de primera fase de que demandar alimentos no solamente lo puede hacer la madre. Si es que los hijos lo tiene el padre, entonces el padre tiene que demandar alimentos a la madre, y viceversa. Si la madre está con los hijos, ella tendrá que demandar alimentos al padre. O sea, la demanda de alimentos no está hecho solamente para demandar a los hombres irresponsables o padres irresponsables. La demanda de alimentos la hace quien tiene los hijos, la hace al que no tiene los hijos, en consecuencia. Y señor que no tiene los hijos no está cumpliendo con su obligación moral y legal. Dicho esto, mi querido doctor, y para que la teleaudiencia lo sepa, es que justamente eventos como este, lo que queremos es llegar al público que no tiene acceso fácilmente a un abogado. Y yo actualmente trabajo en el Ministerio de Justicia y hago defensa gratuita en múltiples temas diversos del derecho, pero específicamente vemos situaciones en las que los procesos ya han llegado a un estadio de omisión. O sea, entiéndase, y para no perdernos en la disertación, vamos a establecer: si usted, señora, usted, señor, joven, adolescente o ya mayorcita, tiene usted
un padre irresponsable que no cumple con sus obligaciones morales y legales, que es darle sustento alimenticio a sus hijos, cumplir con la obligación de darle estudio, recreo, salud, vestimenta, alimentación, etcétera, no está cumpliendo, usted tiene el derecho de interponer la demanda de alimentos. Y sepa usted que para interponer la demanda de alimentos, incluso hay formatos, no necesita usted de un abogado, pero si usted tiene los medios o tiene acceso a la defensa pública en el Ministerio de Justicia para que usted pueda acceder a un abogado gratuito, si es que no lo tiene, también hay centros de conciliación, hay demunas, hay muchas instituciones que prestan apoyo solidario y gratuito a las personas de bajos recursos económicos. Esta ventana virtual es una de ellas. La asesoría técnica, ¿para qué? Para que esas madres o esos padres que se han quedado abandonados con los hijos, con la responsabilidad de cargar con esa responsabilidad económica, ¿no? de alimentar a los hijos, entonces ellos pueden interponer una demanda de alimentos. Pueden interponer la demanda de alimentos ante el órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado de paz. Pero no solamente el juzgado de paz puede resolver el problema, eso es como última ratio, porque nosotros, y también hay demunas de la municipalidad, y hay centros de conciliación del Ministerio de Justicia, en donde usted, antes de ir a un proceso judicial, puede ir a estas instituciones del Ministerio de Justicia, que son centros de conciliación del Ministerio de Justicia, que son gratuitos, en donde invitan al demandado o al obligado a que ingrese de una manera armoniosa a una conciliación, y de mutuo acuerdo llegan a una conciliación en donde se establezca un monto alimenticio a pasar, régimen de visitas, tenencia y custodia, y etcétera, y otros temas relacionados intrínsecos al tema de los hijos, al derecho de familia. Y eso lo ve el Ministerio de Justicia a través de sus centros de conciliación a nivel nacional. También las demunas de las municipalidades también tienen estos sitios de atención gratuita para ver temas de familia, temas de alimentos, régimen de visita, tenencias, y etcétera, todo relacionado al tema de familia, para resolver esos problemas. Cuando usted no ha resuelto su problema en la vía extrajudicial, que son los centros de conciliación, entonces usted, dice, no quiere por la buena, ya hago tetas alternativas, entonces voy a ir al Poder Judicial. Ahora, eso no quita que usted pueda ir directamente al Poder Judicial y demandar a ese padre que no está cumpliendo con su responsabilidad moral y legal. Pero yo aconsejo siempre, si es que puedo ir a la conciliación y de mutuo acuerdo establecer una pensión alimenticia, establecer régimen de visita, o sea, cuando el que no tiene los hijos pueda visitar a sus hijos de manera que está plasmado en un acta de conciliación, o la tenencia también, que por el medio del acta de conciliación se puede dar a uno de los padres, al que lo está solicitando. Si ahí no se resuelven los problemas, pues ya vamos al Poder Judicial, al juez de paz, a demandar los alimentos. Ojo, ahí vas a demandar los alimentos nada más. Régimen de visitas, tenencia y custodia es otro trámite y no es en el mismo proceso. Pero bueno, como nos convoca el tema de proceso de alimentos, una vez que usted ya decidió ir, ya agotó usted la vía de la conciliación, o no habiendo agotado la vía de la conciliación, usted, por último, decide ir directamente al Poder Judicial, que lo puede hacer directamente, no es prerequisito conciliar primero. Yo aconsejo conciliar primero, pero usted puede ir directamente al Poder Judicial ante el juez de paz y demandar los alimentos. Si usted opta por la opción de ir demandar los alimentos ante un juez de paz letrado, ¿no? Porque también hasta ante un juez de paz no letrado, donde no hay jueces de paz letrados, hay jueces de paz de primera nominación que son jueces de paz no letrados. En consecuencia, también puede hacerlo, pero vamos a establecer que estamos en Lima y que acá usted va a demandar. Demanda, ¿qué es lo que necesita para demandar? Básico, señores. Necesita solamente la partida de nacimiento del menor o el acta de nacimiento. Necesita la copia de DNI del menor, la copia de DNI de la madre que lo representa, la ficha de RENIEC, o mejor dicho, la dirección exacta de dónde se le va a notificar al demandado y se le va a tener por sus datos debidamente identificado. Saber dónde más o menos trabaja para que, de acuerdo al trabajo y a los ingresos que percibe, se pueda asignarle una pensión alimenticia digna. Pero si no se puede acreditar, sepa, señor o señora, que el monto de la pensión alimenticia se fija entre el 20 y el 60%. No puede ser menos del 20 ni más del 60% de lo que por todo concepto percibe el demandado.
Ni más del 60, ni menos del 20, porque menos del 20% afecta a una vida digna, una pensión alimenticia digna para el alimentista. Y más del 60% puede afectar la propia subsistencia del obligado, o sea, del demandado. Por eso que los jueces tienen un parámetro, no menos de 20% ni más del 60%. Pero este 20 o 60% máximo o este mínimo está supeditado a que usted en la demanda, usted pruebe de manera idónea de que este señor puede pasar un 30, un 40, un 50 o el máximo 60, ¿no? Pero no está por el capricho del demandante, hay que probar. Y si usted finalmente no prueba los ingresos del demandado, que es de lo principal que se debe hacer en un proceso de alimentos, entonces lo van a fijar en base a un sueldo mínimo. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo actual? 930 soles. Y de esos 930 soles van a fijar entre el 20 y el 60%, que es lo que va a percibir en la demanda. Finalmente, cuando un juez otorgue una pensión, un monto de pensión alimenticia. Si usted prueba de que el señor no gana sueldo mínimo, sino que gana más por encima del sueldo mínimo, 2, 3, 4 sueldos mínimos, va a depender de los ingresos que tenga este obligado. Entonces, de esa cantidad que se llegue a establecer es la que se va a fijar entre el 20 o el 60%. El juez, a su criterio y de acuerdo a las pruebas y a las necesidades del alimentista, va a fijar una pensión, 20%, 30%, 40%, 50%, y no se puede pasar del 60%. Bueno, pues, interponer una demanda de alimentos es sencilla, en verdad. Es cuestión de voluntad. A esas madres, a esos padres que necesitan demandar, no se desanimen, no se desalienten, porque el Poder Judicial anda a veces muy lento en los procesos, en el caminar. Dice que la justicia anda más lento que la tortuga. Señores, lamentablemente es nuestro sistema, pero no se desalienten. Interpongan su demanda de alimentos, que tarde o temprano ustedes van a conseguir el éxito. Tengan fe, una demanda de alimentos no se pierde nunca, generalmente no se pierde. Solamente se pierde en caso que cuando usted interponga la demanda y el otro plantee, pues, uno contesta la demanda y diga, no es mi hijo, haga de él. Y resulta que no es su hijo, bueno, ahí la pierde, pues. Pero una demanda de alimentos no se pierde. Una demanda de alimentos, señor, señora, lo que importa, básicamente, que está acreditado que es el padre, partida de nacimiento. Que está acreditado la identificación exacta e idónea del demandado, dónde vive, sus nombres correctos, ¿no? Y todo, que lo puede uno sacar de ficha RENIER, de la RENIER. Y el DNI del menor, ¿no? Si es pequeño todavía, su constancia de vacunas, certificado de estudio, que esté estudiando, acreditar las necesidades que tiene el niño. De repente es un niño con enfermedades congénitas, un niño o con enfermedades sobrevenidas, o un niño con deficiencias, no sé, psicomotrices, etcétera. Entonces todo hay que acreditarlo para ver y impactar al juez y decirle, señor, mi hijo no solamente necesita comer, mi hijo necesita atención médica especializada, y el demandado puede darlo. Pero si no, pero el demandado no tiene trabajo, no trabaja, bueno, señor, no me importa, no importa la justicia si este trabajo o no, él verá y tiene que cumplir con su obligación. Tiene que cumplir su obligación, porque esa respuesta no se le puede dar al hijo alimentista. En consecuencia, digamos que ya tenemos toda la documentación, ya tenemos todo lo partida de nacimiento, copias del DNI, ficha de RENIER, dirección, hemos acreditado con medio probatorio idóneo que más o menos en qué trabaja, en qué percibe, y podemos demandar tentativamente un monto de pensión alimenticia. Se me ocurre, solicito 800 soles de monto de pensión alimenticia mensual. Pero ¿por qué 800? Tengo que sustentarlo, no porque se me ocurre nada más. Pero digamos, el juez admite la demanda, le corre traslado al demandado de esa demanda, de esa pretensión le corre traslado, y el demandado tiene que contestar la demanda. He aquí una situación, señores, que deben saber. El demandado no tiene derecho a abogado gratuito para contestar la demanda. Él tendrá que buscarse un abogado particular, porque el Estado no le pone abogado o no le sufraga los gastos honorarios de un abogado para contestar demanda de alimentos. A la madre desprotegida, a la madre vulnerable, al que tiene los hijos, al que demanda, sí el Estado le asigna un abogado, pero no al demandado, al demandante sí. Bueno, dicho esto, él tiene que contestar la demanda. Contesta o no conteste, con su contestación o en rebeldía, va a haber una audiencia donde se va a ver y sustentar oralmente esa pretensión.
donde ambos van a tener la oportunidad de discutir el monto. Lo que se discute en una demanda de alimento básicamente es el monto, cuánto va a pasar. Y como repito, el monto está supeditado a lo que yo pruebe, no lo que caprichosamente yo solicite, yo pretendo 1.000 soles mensuales. No, yo puedo pedir 5.000 mensual también de repente, caprichosamente o antojadizamente. La idea no es esa, la idea es cómo yo pruebo y sustento de que verdaderamente este señor gana lo suficiente como para pasarme la suma que yo estoy solicitando. Bueno, digamos que todo va bonito y el juez sentencia, y le sentencia a pasar 500 soles mensuales al obligado, al demandado. 500 soles mensuales. Aprueban eso, consentida, queda aprobado, oleada y sacramentada la sentencia. Pero ¿qué ocurre? El juez, el obligado o el demandado ya sentenciado, se ríe de la sentencia, se ríe del juez, se ríe de la demandante, se ríe de su hijo, se ríe de la sociedad y no cumple con la obligación y con la sentencia del juez. ¿Qué debe hacer la madre? No se preocupe, señora, no se desaliente, continúe. ¿Por qué? Porque ahí viene otro paso. Si es que la sentencia del juez, el demandado, no la respeta, no la quiere cumplir, lo que tiene que hacer la demandante, la que tiene los hijos, la madre vulnerable, la que está a cargo de esos hijos, lo que tiene que hacer es solicitar al secretario la liquidación. Oiga, señor, la sentencia fue emitida en enero de 2019, a la fecha enero 2020, a la fecha septiembre de 2020, el sentenciado no ha pagado ni un sol de los 500 soles mensuales. Si sumamos, hacemos una liquidación, 500 soles de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y no ha pagado nada, esa suma liquidada, que son los devengados, lo van a requerir al sentenciado para que cumpla, y le van a dar 3 días. En 3 días no cumple con pagar la suma liquidada y aprobada, el juez le va a decir, bajo apercibimiento, si usted no cumple de pagar en estos 3 días la suma liquidada, se va a remitir copias certificadas al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal, recibido el expediente de esa suma impaga, de esa suma devengada, el fiscal va a aperturar diligencias preliminares. Apertura de diligencias preliminares, toma declaración a la madre, toma declaración de repente al alimentista si es pertinente, al obligado, al denunciado, porque ahora ya no se llama demandado aquí, en esta etapa penal ya se llama denunciado, y la señora sería denunciante, antes era demandante y demandado. En la etapa de la fiscalía ya empieza otro tema, ya estamos en omisión a la asistencia familiar. Esa suma impaga se convierte en un tema penal, en un delito, por haber omitido su obligación alimenticia. Luego de una investigación rápida, sumarísima, si hay mérito, el fiscal no va a hacer una formalización de investigación preparatoria. De repente, es más fijo porque la ley lo faculta a que va a solicitar la incoación de proceso inmediato. ¿Qué es la incoación de proceso inmediato? Es un proceso penal célere, muy rápido. Inmediatamente lo va a llevar a juicio. Y en juicio le van a dar la oportunidad de este señor. Señor, bueno, usted tiene una suma liquidada, ¿va a pagar o no? ¿Acepta su responsabilidad de estos devengados, sí o no? Digamos que no lo acepta, pasamos a juicio inmediato. Pero si lo acepta, en el proceso inmediato, en la incoación, no puede llegar a un acuerdo de terminación anticipada y acogerse a un beneficio premial. Digamos que se acoge en terminación anticipada. Y se le reduce la pena, se le da unas cuotas a pagar, pero se le pone como regla de conducta. A la primera cuota que usted incumple, se le va a revocar esa pena suspendida. Si a usted le tocaba cumplir 2 años en el penal, ¿no? Y usted no cumple con pagar ese acuerdo, ese compromiso ante el juez de que va a pagar esa suma devengada en tantos meses, y usted no cumple con pagar la primera cuota, la segunda cuota, a la primera cuota vencida impaga, el abogado o el mismo fiscal, porque en este caso la madre representante de los menores o del menor, no necesita romperse la cabeza buscando un abogado. El Ministerio Público tiene esa obligación de interponer el recurso. ¿Qué quiere decir? Solicito revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento del acuerdo, por incumplimiento de la sentencia. Y va a haber una audiencia de revocatoria en donde van a analizar qué pasó este señor, por qué no cumplió habiéndose sometido a un acuerdo de terminación anticipada. Es ahí que donde el juez le puede dar una última oportunidad. 10 días, pague. No paga, le revoca la pena suspendida y 2 años se va al penal. Y créame, señor, señora,
que cualquiera no se quiere ir al penal. ¿Quién quiere estar un día en el penal? Con todas las situaciones que existe ahí. Este señor sacará plata, se prestará, no sé qué hará, pero va a pagar. Créame que por la experiencia le digo que muchos llegan al borde del abismo y es cuando pagan. Este periplo procesal del proceso de la demanda de alimentos y la omisión de asistencia familiar que pasó por la fiscalía y terminó en el juez penal, créame, señora, hágalo, no se desaliente. Usted finalmente va a tener el éxito, usted finalmente va a cobrar ese dinerito. Pues ese dinero es como algún ahorro nada más, que tarde o temprano le va a servir para la alimentación, educación y bueno, y todos los aspectos que necesite su hijo. Entonces, recomendación para las personas que están en esta situación. Inicien su proceso de alimento, inicien su demanda de alimentos, que tarde o temprano van a conseguir la justicia que tarda, pero llega. Con fe, una demanda de alimentos jamás se pierde. Excepcionalmente se pierde, como ya expliqué antes, pero eso ocurre un 1% de un 100%. Así que ahora en adelante, cuando usted tenga, o si está pasando en estos momentos situaciones como que, ¿qué hago? No pasa, el padre se burla, el padre de mis hijos se burla, encima me ofende, me humilla y ejerce violencia familiar y psicológica contra mí, contra mis hijos. Inicie su proceso de alimentos, con fe, va a llegar al éxito. Tarde o temprano usted va a conseguir el éxito. No pierda la fe, que en el camino y en el andar va a haber de repente circunstancias procesales que le van a hacer a usted desalentarse. No se desaliente. Y si no tiene dinero para un abogado, busque usted ayuda en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección de la Defensa Pública, que hay abogados gratuitos para usted, o para usted, señor, para usted, señora. Quien tenga los hijos tiene el derecho gratuito de interponer su demanda de alimentos. Y si no quiere ir al Ministerio de Justicia, también hay instituciones como son las municipalidades que tienen las demunas, que también ahí le asisten. También hay centros de conciliación. Usted tiene muchas alternativas. No permita que el padre de sus hijos siga siendo irresponsable. Hágalo usted, porque el dinero que usted está reclamando no es para usted, es para sus hijos. Y al padre le corresponde cumplir con parte de su obligación, porque la obligación de mandar a los hijos es de ambos. Si usted los tiene, él tiene que pasar los alimentos. Si él los tuviera, usted tendría que pasar los alimentos y viceversa. Así que, señora, señor, vaya usted, convóquese, así como por este medio de repente también nos podemos asesorar y para eso, no obstante, el doctor Humberto Moreno pues tiene mi número para poder llegar de repente a resolver una consulta de manera gratuita, de manera servicial, de manera solidaria, porque esa es la intención de estos programas, de esta verdad virtual, es de llegar a las personas que más lo necesitan, de las personas que no tienen los recursos para acceder o para atenderse una consulta a través de un abogado particular. Yo soy del Estado y, como le digo, yo no sirvo al gobierno, sirvo al Estado. El Estado es más grande que todo. Y nosotros, los abogados, aparte de que pertenezcamos a qué gremio o qué institución pertenezcamos, más allá de ello, nosotros, así como los médicos tienen el juramento de Hipócrates, ¿no? Nosotros también los abogados tenemos la obligación moral y ética de hacer consultas gratuitas, de hacer, aunque sea un caso gratuito, ¿no? Pero en mi caso, que soy del Ministerio de Justicia, soy totalmente gratuito para este tipo de materia, para asesorarlos, para orientarlos y decirle, bueno, estas son las líneas telefónicas que ustedes pueden llamar o vamos a enlazarlo para que usted lo atiendan y usted pueda sentir que el Estado, y no el gobierno, el Estado hace algo por usted. El Estado hace algo por usted. Señores, y solamente para terminar, ¿por qué recalco entre Estado y gobierno? El gobierno, señor, es el gobierno de turno, que gobierna por 5 años. El Estado es desde la época de la vida republicana, ¿entiende? Desde que el Perú es libre y democrático, bueno, desde ese momento surge el Estado. El Estado es más allá de los gobiernos, el Estado siempre está. Los gobiernos pasan, el Estado nunca pasará. En ese sentido, nosotros somos servidores del Estado y el Estado, de alguna u otra manera, se preocupa por usted. Y de esta es la forma de llegar a ustedes. Que hay instituciones locales, municipales y del Ejecutivo, como el Ministerio de Justicia, que prestan esa ayuda. Y esa ayuda es justamente para usted, pensando en usted que es de bajos recursos, de las personas que no tienen acceso a la justicia. A través nuestro, les permitimos acceder a la justicia. Al menos que tengan esa posibilidad
de hacer justicia, de sentir el sabor de la justicia, de sentir no esa experiencia amarga de que no llegué, de que no me escuchan, de que no me atienden. Señores y señoras, espero que esta exposición, esta disertación, de alguna manera haya llegado hasta sus hogares, hasta sus personas, y que de alguna manera haya servido y haya despejado algunas dudas. Yo, Dios mediante, en tanto el promotor de esta ventana virtual me vuelve a invitar, yo gustoso de poder disertar estos temas y otros, Dios mediante. Muchas gracias. He terminado, Doctor, mi estimado. hay unas preguntas del, ya, muy bien. Muy del bien. panel. Dígame. Están preguntando que cuando presentan la demanda, ¿qué recomendación usted da? Si es recomendable presentar la medida cautelar de alimentos. Claro, juntamente eso con la es la medida demanda. cautelar. Claro, muy bien. Mire, doctor, en verdad es recomendable, pero es más conocido como la asignación anticipada de alimentos. Esa medida cautelar quiere decir que yo no voy a esperar hasta que el juez emita una sentencia, porque se puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo quiero ya tener una pensión anticipada. ¿Qué es una pensión anticipada? Es una medida cautelar en favor del demandante. Y yo recomiendo que conjuntamente con la demanda, o apenas admitida la demanda, porque uno lo presenta conjuntamente con la demanda, la solicitud de asignación anticipada de alimentos. Yo recomiendo que una vez que el juez lo admitió la demanda, con la resolución número 1 de admisión de demanda, y ya el demandante puede solicitar la asignación anticipada de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que si el juez se demora 5, 6, 7 meses en dictar su sentencia final, pero yo ya tengo una asignación anticipada de alimentos, que él ya tiene, el obligado, el demandado ya tiene que ir pasando. Sí, sí recomiendo y es recomendable ir avanzando, es mejor. ¿Habrá otra pregunta? Disculpe. Le estaban preguntando también, ¿usted trabaja para el Estado o el gobierno? Yo siempre quiero marcar esa diferencia porque mucha gente es desconfiada. Dice, claro, cuando uno va a veces a asistir, dice, ¿por qué vendrá? ¿Algún voto querrá? ¿Algo querrá? No, señor. Cuando yo digo que yo trabajo para el Estado y no para el gobierno de turno, es porque a mí me paga el Estado y no el gobierno. El gobierno es quien está en el poder ahorita. Y está muy bien. Bien o mal, ahí está. Pero a mí no me contrata él. A mí me contrata el Estado, que es la institución más grande, que es el Estado. La institución que los hombres pasan, que son el gobierno, pero la institución Estado queda. El gobierno es el de turno. Y bueno, yo no tengo nada contra ningún gobierno, simplemente digo que ellos están ahí por un tiempo determinado. 5 años se van, el Estado sigue quedando. El Estado peruano queda, el gobierno de turno se va. Será amarillo, será rojo, será azul el Estado, el gobierno pasará, pero el Estado no pasará. Yo trabajo para el Estado y como trabajo para el Estado, me debo a todos los ciudadanos miembros de este Estado. De tal manera que si mañana, por A o B, Dios no lo quiera, ya no trabajo para el Estado, en la institución del Ministerio de Justicia, bueno, trabajaré en otra institución, privada o estatal, pero trabajaré, ¿no? Y de donde esté, de la trinchera donde esté, siempre para servir a los ciudadanos. Así es. Doctor, hay otra pregunta, muchas gracias. Hay otra pregunta. El papá se encuentra acá en el Perú con su hijo de 5 años. La mamá se fue a Estados Unidos hace más de 3 años y se ha olvidado de ellos. Muy bien, muy bonita pregunta. Eso se da, dadas las situaciones coyunturales económicas, ¿no? A muchos de los padres se migran a otros países en busca de mejores beneficios, en busca de mejores económicas, salariales, de ingresos, querer progresar, querer salir adelante, lo cual está muy bien. Lo malo es que se olvidan de sus hijos. Se pueden olvidar de la mujer de repente, allá conocen otra y bueno, se casan y empiezan una nueva vida. Yo no tengo nada que decir ahí, pero no se deben olvidar de sus hijos. Yo me fui a extranjero, me fui a Venezuela, me fui a Argentina, me fui a Estados Unidos, a la China, al Japón. Me puedo olvidar de la mujer. Ese es un tema muy aparte. Pero lo que no te puedes olvidar es de tu obligación moral y legal, que son tus hijos. En consecuencia, si usted, amigo, si usted, amiga, tiene que el padre de sus hijos se fue en busca de mejor futuro a Estados Unidos y se quedó con una gringa por allá y ya se olvidó de usted y de sus hijos, usted puede interponer la demanda de alimentos acá en el Perú. Acá aceptó la demanda, acá aceptó el proceso. Es un poco, no complicado, pero es un poquito más engorroso porque está afuera, pero se logra el cometido. Usted demanda
y en el Perú y vía exhorto lo tiene que notificar. Para eso tiene que saber en qué parte del estado, digamos, de Estados Unidos se encuentra el demandado. Y a través de las embajadas y un tema consular y ya, se hace todo el trámite. Bueno, pero eso es un poco más específico de poder explicarlo, pero es viable. O sea, que así se haya ido a la China, por decirlo coloquialmente, hasta la cochinchina, no interesa. La justicia del Perú lo persigue y lo perseguirá. Así que esos puntos están cubiertos. La ley se ha puesto en todas circunstancias. Así que un poquito más engorroso, pero no por eso imposible. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Sevillano Giraldo. Y si hay más preguntas, ya bueno, estaré dándole su número aquí a la audiencia para que puedan ustedes, doctor Humberto, especialista en el tema del proceso de alimentos. Mi estimada promoción, usted tenga usted autorizo a que usted pueda socializar mi número telefónico, y si en algún momento a los que usted socializa les da mi número, no le puedo atender de inmediato porque a veces paro ocupado, pero en algún momento lo atenderé vía WhatsApp o vía llamada telefónica, y eso téngalo por seguro. Claro, todo supeditado a los tiempos que tenga, pero en algún momento contestaré, en algún momento responderé la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos estamos viendo entonces. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Sevillano Giraldo. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por el tema de proceso alimentario. Le agradecemos y gracias por todo. Muy buenas noches. Buenas noches.